5:42 de la mañana. Nos habían dicho que ya van a descargar, que tienen ganas de descargar. Vamos a hacerle el intento, vamos a cargar un bafle. Lo bueno que nos van a pagar chido, ¿verdad? Para cuando nos invitan de comer, es el chiflido de guerra. Y ya todos ya saben que ya es la hora del desayuno. En unos momentos empezó a llover, pero pues ahora sí que el staff técnico ve la manera de resolver rápido las cosas. Por lo regular, Siboney es muy requerido luego en 15 años, en bodas, y nos llevan a lugares muy reducidos que son pueblos, y hasta por aplazar una gallina, o ya tiraste un adorno, no hombre, no, es un problemón con toda la gente y se nos van encima. Déjame decirte, y creo, me atrevo a decirlo, es una persona que, a pesar de tu discapacidad, eres una persona que le chambeas, y hay gente que pues tiene todo y la neta dice, no hay chamba. Eso no es impedimento, ya tienes que echarle ganas, salir día con día, ¿no? El mundo te lo tienes que comer poco a poco. ¿Qué accidente te pasó? ¿Qué tal, amigos de Richard TV? Son las 4 de la mañana, casi las 5 de la mañana. Y vean, mis amigos, aquí estamos pues viajando con Sonido Siboney, el sonido más popular de Ciudad Neza, y en esta ocasión pues nos toca viajar con ellos. Uno de los barrios más importantes, pues así que Richard TV se va a subir al camión. Y estamos pues ya rumbo al evento. Qué tan complicado es a veces pues entrar entre esas callecitas, ya que pues son camiones grandes. Cada evento que va uno, pues es diferente maniobra. Fíjate que la otra vez me platicaba un chofer de camión de sonido que tumbó un poste que le cobraron 28,000 pesos nada más por darle un recargón. Ahí está, mis amigos. Ahora sí, nos va a tocar ver la maniobra. Vean nada más, va a aventarse todo el recorrido. Vamos a ver del otro lado y esperando a que los demás carros pasen, le den chance. Va nada más, aquí ya parece que ya entró. Vean nada más cómo maniobra el camión ahí el chofer, que la verdad la entrada es bien complicada, y pues ahorita como vieron pues se la aventó bien fácil. Ese es el gran trabajo que hace el staff técnico, principalmente los choferes de los camiones de Siboney. Así que vamos llegando al evento, ya lo vieron ustedes, vamos a poner la hora, a qué horas vienen llegando, porque pues si no llegan de temprano es imposible llegar, porque pues entre más temprano lleguen es más fácil llegar y acomodarse, porque muchas veces no hay espacio. Ahorita nosotros venimos en el segundo camión, que el otro camión está allá enfrente. Vean qué bonitos camiones, uno de los sonidos más representativos de Ciudad Neza. Ahí está el Mazinger Z. Vean hasta dónde se viene Richard TV. Mientras la banda duerme, Richard TV trabaja para todos ustedes, y en esta ocasión pues dándoles a detalle todo lo que estamos hoy. Vean, ya está acomodándose. Ahorita van a ver cómo se van a acomodar. Ahí viene lo difícil. Ya pasó de un lado, ya pasó del otro. Y aquí ya estamos viendo el segundo camión de el Siboney. Ahorita van a ver dónde se van a acomodar, cómo van a escalar el audio. O sea que toda esta calle se va a hacer el baile sonidero, amigos. Bien, amigos, ya son las 5:42 de la mañana. Y pues ya desde temprano salimos con los camiones de Siboney. Y pues ya ahorita nos van a ver cómo se van a acomodar y de qué manera. Acá detrás de nosotros estamos viendo pues el otro camión, y de verdad hace un frío impresionante, un frío tremendo. Se saltó un cafecito, un chocolatito, y pues vamos a ver qué va a ocurrir, cómo se va a acomodar. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Un gustazo. ¿Cómo se van a acomodar? Yo creo que en la esquina, para que los trailers queden de frente. ¿Por qué tan temprano hay que salir? Hay que salir temprano, más que nada, Richard, por el tráfico, una. Dos, hacen la tocada, la organización, más que nada los vecinos, por los carros que muchos salen a trabajar temprano, más que nada para hacer la maniobra, más que nada. Nos cita temprano la organización para estar puntuales, y más que nada darle ahora sí que auge, como ellos quieran que acomodemos. En provincia, porque en provincia a veces es complicado, dicen que a veces es muy difícil hacer comprender a las personas en provincia. ¿O a ustedes ha pasado algo en provincia que ya sabes que casi nos querían linchar? Sí, mi Richard, más que nada, lugares, mira, nos ha tocado experiencias, más que nada que mira, por lo regular Siboney es muy requerido luego en 15 años, en bodas, y nos llevan a lugares muy reducidos que son pueblos, y hasta por aplazar una gallina, o ya tiraste un adorno, no hombre, no, es un problemón con toda la gente y se nos van encima, como pensando que a lo mejor queremos echar así como la mala vibra de
entro porque entro. Entonces por eso le hablo a los organizadores, oye, ¿qué onda? Mira, ya voy para allá, estoy en tal lado, ven por mí, mira, evito problemas, más que nada por las calles reducidas, como te explico. Y luego la bronca es bueno, de que es que quítame tu carro porque tu tráiler me estorba, y es que eso, y se vienen a orinar, y es que aquí. Entonces son esas cosas, Richard, que a veces uno tiene que lidiar. Como dice mi compadre Mayín Linares, por traerle la música a todos lados, hay que fletársela. Pero dicen, échame la mano, manito. Sí, Eso de écheme la mano, dice Don Mario. Eso de échenos la mano. Imagínate, Richard. Ya después de una fría que nos den, échame la mano. ¿No? Luego nos ponen entre la espada y la pared. Es que, ¿qué crees? No, o sonidos. Es que ya entró tal. Y es que tal entró y hasta de reversa lo puso y lo acomodó y le puse un trofeo. Pero cuando ves la realidad de las calles, dices tú, oye, güey, no, pues entonces yo soy bien tonto, ¿no? Para manejar o qué onda. Pero son cosas que pasan. Te invito para que te subas y lo metes. No es lo mismo estar aquí que allá abajo. Abajo dices, sí pasa. Sí. Pero arriba de esto todo diferente. Nadie se va a querer aventar la misión. ¿Qué hacemos, no? Pero en realidad, mira, estamos aquí, gracias a Dios, vamos a armarla, vamos a brindar un espectáculo bien, vamos a formar los trailers donde diga la organización para que al menos no se vayan con mal sabor de boca. Ya cerraron la calle, desde aquí hasta el fondo va a estar pues todos los baffles, bocinas, iluminación, estructura, así que todo esto se va a poner sabroso, es que acompáñenos a ver cómo empieza a trabajar el staff técnico y seguimos trabajando aquí Richard TV con sonido Siboney. Esto apenas empieza, vamos. Ya amaneció, ya son las 9:54, ya van a ser las 10 y pues ya el staff técnico ya está trabajando. Vamos a acercarnos para que vean ustedes parte de las instalaciones, que acompáñenos porque esto se va a poner interesante. Vamos, público. Vamos a hacerle el intento, vamos a cargar un baffle. Entonces, ¿qué? ¿Das chance de cargarlo todito con ustedes? ¿Va? ¿Cuál pesa menos, de atrás, enfrente o adelante? ¿Pesa menos que un bulto de cemento? Va. No, nada más mete el hombro. Ahí. Ándale. Ahí está. Lo bueno que nos van a pagar chido, ¿verdad? Va, dale, arriba. Ahí está, no que no. Por ejemplo, aquí, ¿quién es el encargado de todo el staff? Barbas. ¿Y quién es el ingeniero de audio? El chaparrito que está ahí arriba, Mbappé. Y el chavo que no tiene un brazo literal. Ese, pues es igual, él le ayuda al ingeniero de audio. Creo que perdió su brazo en un accidente. Pero sí ven cábulas con él, ¿verdad? Sí, se acostumbra. ¿A las Pues bromas? Sí. Eso es parte de amenizar el trabajo. ¿Cómo estamos, mi murra? A ver, vamos a hablar tantito, mi murra. ¿Cómo estamos? Bien. Vemos que estás pues dándole con todo aquí en la faja, usted también, ¿verdad? En la slinga, papá. A ver, ¿cómo le haces? Estoy viendo que yo también le amarro la faja. Lo que pasa es que ahorita le estoy enseñando a mi compañero. ¿Le enseñas tú? Hay gente que no le enseña y Sí, las cosas. Don Mario contrata para gente, ¿no? Déjame decirte y creo, me atrevo a decirlo, Sí, dilo. es una persona que a pesar de tu discapacidad eres una persona que le chambeas y hay gente que pues tiene todo y la neta dice, no hay chamba, ay Lo que luego. pasa es que es gente pues que no le gusta, no quiere. Entonces, eso no es impedimento. Entonces tienes que echarle ganas, salir día con día, ¿no? El mundo te lo tienes que comer poco a poco. Hay gente que, como es tú, quiere salir y no encontrar chamba, ¿no? ¿Tú ya trabajas con el Siboney cuando te pasó tu accidente? ¿O Sí, desde- ya había trabajado por... Así me contrató el señor. Sí. No es que sigas sembrando, él te da una oportunidad. Tú en ese momento tienes que enseñar lo que sabes, ¿no? No, y aparte es difícil conseguir ya trabajo, ¿no? Sí, pero cuando tienes y lo sabes no es difícil. Cuando eres, disculpe lo que, ¿no? No, pues no lo encuentras y no lo hay, porque hay gente que, como ahorita esta persona, le tienes que ayudar y enseñarle, digo, aprende porque al rato tú muevas, pero como te enseñas a tranquilo, ¿no? Porque tú tienes que ofender a la gente. Son bien llevaditos, ¿no? Y ya eso, güey. o de repente como... No, te acostumbras porque yo tuve un accidente y es muy difícil salir. Entonces tú sales adelante. Siempre ha sido, tengas como tengas, siempre es un reto en la vida. Entonces en un trabajo siempre vas a tener una gente, quien te esté tirando carrilla. Un gustazo saludarte y vamos a platicar contigo a ver qué podemos hacer más, ¿va? Ok, gracias. Igualmente, sí. Vamos, amigos, porque nos va a regañar el Don Mario que no estamos haciendo nada. Para cuando nos invitan de comer, es el chiflido de guerra. Y ya todos ya saben que ya es la hora del desayuno. ¿Hay desayuno, comida y cena o nada más hay desayuno? A nosotros nos dan viáticos, bueno, nosotros le llamamos base, pero hay veces que los organizadores, como ahorita, pues nos invitan la comida, entonces ya eso es como un ahorro, un extra para nosotros. Ya lo de la comida usted es igual también. Sí, ya, hay veces que nos invitan el desayuno y la comida. Bien, mis amigos, para que vean las cámaras. Vamos a prepararnos un taquito, mis amigos, para estar aquí con el staff. ¿Me puedes el arrocito, por favor? Hacernos un taco placebo, amigos de Richard. Están mis amigos, miren. Vamos a sabernos el sabroso taco con el staff técnico de Sonido Siboney.
Amigos, estamos viendo al fondo pues a nuestro amigo el Munra, que así le apodan a mi querido amigo el Munra, y pues él solito se la avienta conectando el audio, y ahorita pues nos va a enseñar cómo se hace, busca la manera, de verdad que eso es bien interesante. ¿Te vas a conectar cuántos, mi querido Munra? 5 cables para 10 cajones de medio. Lo vas a conectar en los medios, sí. Vamos a ver cómo lo hace nuestro amigo Munra. Vamos a contemplar cómo trabaja el ingeniero Munra. O sea, hacer limpio y acomodar bien el cable, que sea algo acomodado, ¿no? Porque hay gente que jala y se ve todo pinche. No, y aparte estoy viendo que tú solito te cargas el rollo y lo sacas del bote, ¿eh? ¿Qué accidente te pasó? Yo mi brazo lo perdí trabajando, o sea, yo trabajando no lo agarré porque era un error. Fue mala suerte. Bueno, yo lo digo que si es destino, mala suerte, ¿no? Preparé mi pintura ya para acabar, mojo el rodillo, aseguré, pum, estoy pintando y vuelvo a mojar. De aquel lado no alcanzaba, pero para no bajarme, pues no arrimé la escalera, no acomodé, ¿no? Le doy vuelta y ya saco con las manos. No alcanzaba, pues apenas se agarré el manguito y ya me estiro, y me gana, siento que me gana, lo aprieto más, pues entonces toca los cables, todo el aluminio. Entonces sentí un golpe, no es que nada, ¿no? Me desmayo, fue el accidente, por eso perdí mi brazo, ¿no? Toqué los cables de alta tensión de hasta arriba. Por eso soy muy cuidadoso en mi trabajo. ¿Tienes familia, tienes hijos? Sí, tengo hijos. Por eso también trabajo, ¿no? Sacarlos adelante, ¿no? Entonces no tengo que echar la hueva, entonces a mí no me complica. Entonces, pues yo que mis hijos les digo, que la vida es bien difícil, ¿no? Pues la vida me ha tratado bien, así como ves, me ha tratado bien. Pero tienes que defenderte, más que nada, ¿no? O sea, no la gente que vea que eres un inútil, ¿no? Pues vean, ya estamos en parte ya de la instalación, y algo que estamos viendo, pues ya se le avanzó bastante, se descargó lo que es los módulos, ya se instalaron los poderes, ya van por la estructura, se va a levantar la estructura, posteriormente va la iluminación, y de ahí pues a conectar todo el audio, porque todavía nos falta muchísimo más, así que acompáñenos las cámaras y vean cuánta estructura se colocó, y de este lado pues se encuentra todo el sistema de ecualización, la cual pues se va a empezar a trabajar, se va a instalar, y ya en unos momentos más lo platicábamos que pues el ingeniero llega mucho más tarde. Vamos a seguir viendo esta instalación. Barbas, para unas palabras, mi querido Barbas. ¿Cómo vamos, mi Barbas? ¿Qué terreno nos falta? Ya la llevamos de gana, hermano, ya. Lo difícil ya está. ¿Cuántos son en total los que están trabajando? Trabajando somos 12 en total. 12 personas. ¿Para este equipo crees que es poco el staff o es adecuado o les falta o serían menos? No, yo creo que con eso está bien. Entre somos más pendejos los hacemos, ¿no? No sí que disculpen, pero es verdad. Un decir, o sea, yo no me meto tanto en que no se acerquen a la consola, en que no se acerquen a mover las pantallas. No, tienen todo el derecho de aprender. Entonces, todos saben mover luces, pantallas, conectar, enderezar, parar un power, una extensión. ¿Qué requisitos les llegan a pedir a ustedes para venir a trabajar? ¿Hay algún requisito, si hay un formulario? ¿Cuál es la manera de contratar un staff técnico para el Siboney? Pues que aguanten más que nada. Con que aguanten, con eso ya la llevas de gane. Llegamos a las 5 de la mañana. ¿A qué horas se termina el trabajo del staff técnico? Bueno, por mi parte, yo desde que llegamos estoy aquí. Tengo que estar aquí hasta que empiece el evento y hasta que termine Mayín y hasta que terminemos de recoger. ¿Qué te gusta? 5 de la mañana casi otra vez. Sí. ¿Me podrías presentar al del audio para que el público lo conozca? Sí, claro que sí, vamos. Estamos aquí con el licenciado Víctor, ingeniero. ¿Qué tal, mi querido Víctor? Un gusto, saludos al público de Richard. Un saludo a toda la banda chibonera. 19 años y andas metido en el movimiento sonidero. Ya 2 años aquí. Estábamos viendo y nos están platicando los del staff que tú eres también una persona encargada en conectar el audio, en acomodar el audio. Sí, apenas empecé, ahora sí que apenas se acaba de ir el otro ingeniero que estaba y apenas estoy empezando a conectarlo. ¿Cuál es tu función? Nada más conectar, o sea, de la periferia a los poderes y todo el audio, y ya llegan a probar los ingenieros. Por ejemplo, ¿podemos sacar un poquito las conexiones para que el público vea? Por ejemplo, ahora estamos viendo que estaba acomodando el amigo Munra, estaba colocando el cableado. ¿Tú qué haces? ¿También conectas también aquí? Sí, pero sí igual me ayuda aquí. ¿Quién te enseñó a ti a conectar el audio? El ingeniero que estaba. Desde que estoy aquí he estado con él. ¿Qué te gustó esto de meterte? Y si sabes qué, pues por ejemplo, mira, nada más para que vean dentro las cámaras. Vente acá, mi querido Víctor. Estamos viendo que es cargar, ensuciarte, es batallar. ¿Por qué te gustó este movimiento? No, pues es que me gusta el ambiente. Es chido estar aquí. Son experiencias bonitas. Hay mucho respeto. Ya se acabó la bienvenida y los castigos. No, ya nada de eso aquí. Todos aquellos que quieran dedicarse a esto, pues hay que echarle ganas, porque te vemos muy feliz, con los ojos bien brillosos y bien contentos. Algo.
Perfecto, mi querido Víctor, pues muchísimas gracias. ¿Algún saludo que quieras mandar a tus admiradoras? No, a nadie. A todos los ciboneros nada más. Ahí están mis amigos. Un gustazo. ¿La organización cómo se llama? Es la organización Nueva Generación. Aquí es nuestro 4º aniversario y pues se celebra el barrio de los Reyes. Estábamos viendo que esta colonia, el Peñón de los Baños, casi en estas fechas diario hay baile. Sí, por lo visto ahorita ya desde el año nuevo con la banda de los Uvas, desde ahí empezamos el año con bailes. Viene febrero, viene marzo, carnaval. Julio, que es la fiesta del Carmen, también vienen bailes. Octubre, noviembre, Día de Muertos, igual hay bailes. Diciembre vuelve otra vez todo el año bailes. Algo que nuestro público que siempre nos ve y le platicamos, ¿no? Que a veces hacer los bailes en la Ciudad de México a veces es un poco más complicado por los permisos, pero yo he notado que aquí de este lado hay más facilidad o hay más permisos, pero para hacer un permiso se pide un mes antes. ¿Cómo se hacen los permisos aquí en...? Pues los permisos se piden desde 3 meses antes con la delegación. Vas y nos mandan a pláticas con la territorial, con Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se quede en un acuerdo, ya sea bandas, la alcaldía y el responsable de aquí. ¿Para qué? Para que no haya problemas y nos den chance de los permisos, y siempre y cuando haya un horario desde el inicio a final y respeten siempre ese horario. Por ejemplo, ahí, ¿cuál es el horario que les dan permitido desde que empieza hasta que termina el baile? Pues ahorita tenemos un horario permitido desde 9 de la noche a 2 de la mañana. Ya dependiendo cómo se comporte la gente, por así que las mismas patrullas te dicen, ¿sabes qué? Pues te damos permiso 1 hora más. He visto que en estos bailes hay veces que llegan las autoridades, las patrullas, hay personas por parte del gobierno que viene y también les da ese apoyo para pues cuidar, ¿no? Vienen nada más jefes de sector, son los que vienen a acompañarte. En general, todos los que son de alcaldía no se presentan, nada más mandan a los jefes de sector. ¿Y este baile con cuántos son los que se organiza? Porque pues ahorita tú eres el que estás aquí, pero ¿cuántos son los que hacen el baile? Pues en realidad ahorita de la banda somos aproximadamente unos entre 15 y 20 personas los que estamos organizando este evento. ¿Y esta cooperacha se guarda durante cuánto tiempo para decirles que pues ya échenle porque ya nos toca? Pues durante medio año se habla, ¿saben qué? Viene el baile de la Iglesia de los Reyes, vamos a hacer, por lo visto ahorita vamos a hacer 2 bailes, es el de hoy y el lunes cerramos con otro baile. ¿Por qué traerse al Siboney? El Siboney no ha venido con su equipo últimamente aquí al Peñón, pues queremos dar a lucir para que vean de dónde masca la iguana, ¿no? Siboney es uno de los sonidos más grandes de Ciudad Neza y yo creo una de las trayectorias más importantes y un estilo pues incomún. Pues también aparte es nuestro padrino y pues teníamos que darlo a lucir en este año, ¿no? Primera vez el Siboney con equipo de audio y pues mi amigo, algún saludo que quieras a toda la banda, a todos sus compas que te van a ver en el video. Un saludo para toda la nueva generación aquí de Peñón de los Baños y pues para toda la banda de aquí. No se pierdan los carnavales, bailes y todo, están totalmente invitados siempre aquí. Y la cerveza bien fría, ¿verdad? La cerveza bien fría, no es nada adulterado, todo bien, todo bien. Perfecto, amigos, ahí está Richard de... Pasan las horas y en esta ocasión, como lo están viendo, pues ya es de noche y el equipo de audio ya está instalado, ya hasta se colocó la lona porque en unos momentos empezó a llover, pero pues ahora sí que el staff técnico ve la manera de resolver rápido las cosas y en esta ocasión ya vamos a pasar a ver pues cómo quedó el equipo de audio, ya que el staff técnico pues sigue trabajando y vamos a ver cómo se va a probar audio, cómo se está ecualizando por parte del ingeniero de audio, así que acompáñenos porque Richard TV siempre en los grandes eventos. Vámonos. Estamos viendo, me quedo Barbas, que pues ya se viene el ahuesarazo, ¿no? No, la llovizna, pero tiene que continuar la fiesta, ¿no? Tenemos que acomodar las luces, las pantallas, mapearlas. Sí, ahora sí que acomodarlas para que le gusten a Mayín, colores, estrobos, escenas. ¿Quién es el encargado de manejar la iluminación y todo esto? Yo. ¿Quién te enseñó todo esto? Pues yo estuve en varios lugares, en Macrovisión, con el maestro Caballito de la Conga, con Lucio, con Caco, con Cané, ya he estado en varios lados. ¿Crees que se gana mejor un ingeniero de iluminación o uno de audio? ¿Tú qué ves? De audio, no, de audio literal, no, sí, de audio. ¿Cuál tiene que estar más, que se tiene que actualizar más, el del audio o el del video? Porque vemos que, bueno, el de iluminación muchas veces sale cada día tecnología diferente. El audio es más complicado, la verdad sí, o sea, la iluminación es el address, el caneo y la consola y así, pero pues el audio sí, es más ciencia, sí, la verdad sí. Los saludos a la manera de Mayín, la voz y por supuesto la música sibonera es lo que nos tiene como los favoritos del público. Cuando estés con él, dime. Ay, no puedo, yo quiero.
Sonido Siboney. Buenas noches a toda la gente, buenos días a toda la banda de Richard TV, pues ya estamos de regreso. Algo que pues está viviendo Richard TV con Sonido Siboney. Estamos desde las 5 de la mañana con el staff técnico trabajando, cargando, nos tocó cargar. Pieza fundamental el staff técnico, que tú también lo viviste como staff técnico. Claro, sin duda, esa es la clave de todo, es el corazón del sonido. No hay staff, no hay sonido, aunque tengas un equipazo, si no tiene quien lo conecte, pues no va a jalar, eso es obvio. Y la verdad que estoy muy agradecido con ellos porque estuvieron formando todo lo que ha sido el año y el mes de diciembre pues más. Pero sí es una vida muy diferente a la que uno vive ya como locutor, porque uno tiene que descansar, porque uno tiene que estar al pendiente después de que llegan ellos se van a dormir y yo me quedo yo en la batuta. Así es. Al final y estar atendiendo a la gente, disfrutar a la gente, porque no, bueno, mi estilo es disfrutar y convivir con la gente, porque le gusta cómo soy. Entonces, si yo llego con ellos, voy a estar desvelado tocando. Entonces ya aprendimos a combinar la posición de cada uno de lo que es la empresa, entonces por eso yo llego siempre un poquito más tarde, porque relajadito para poder atender a toda la gente. Tienes la paciencia y la tolerancia a veces del público y de las personas que a veces invaden la cabina. Tú eres parte muy fundamental de ese público que te quiere, ¿no? Sí, sin duda, gracias a mi manera de ser, a mi manera de aceptar a la gente, que se metan, que estén adentro conmigo, que estén aquí atrás, quieren salir en el video o quieren un saludo, les encanta eso. Pero créelo que si no tuviera yo el descanso que necesito, yo creo que a la hora que estoy tocando estaría estresado, estaría con sueño, estaría cansado. Entonces, mejor, pues ya vivimos muchos años esto, ya vimos que la experiencia que ya no tenemos es mantener el cuerpo descansado para la hora del show, estar al 100% y aguantar al final. Ya que los chavos se van a trabajar al otro evento, pues ya volvemos a repetir la misma técnica. Para todos amigos que nos ven de otros países y de otros lugares, el movimiento sonidero o un sonidero depende de su equipo de audio, pero tú eres un sonidero que va a cabina, pero tienes equipo de audio. ¿Qué es más placentero trabajar para ti? ¿En una cabina o trabajar con tu propio equipo? Vamos a ponernos un tema para irnos acomodando. El tema se llama Y la amo. Ahí va. Aquí iniciamos. Vámonos, Horacio. No, obviamente con tu equipo, no es lo mismo, tu equipo es todo lo que la verdad uno lo ha hecho durante 40 años que ya vamos a cumplir. Entonces todo lo que tú tienes con tu equipo es como si estuvieras en tu casa. Esa es tu casa, estás disfrutando, sabes dónde le duele, sabes si le falla algo, tú lo arreglas. O sea, todos los detalles uno lo sabe. El sonido siempre va a ser lo mejor, trabajar en tu equipo. Obviamente vas a otras cabinas, haberme tocado con 2 monitores, con un módulo, con un sonido grande. Yo me acoplo a donde la gente me lleve. Les gusta mi estilo y el estilo lo hago con sonido, sin sonido propio, pero es lo que a la gente le gusta, la manera de llevar un evento. Cuando trabajas en otras cabinas con los diferentes equipos de sonido, el recibimiento por ser el Siboney, te pueden bajar el audio, te lo suben. ¿Cómo es el recibimiento para ti? ¿Qué te crees? Que gracias a Dios nadie me ha bajado el audio, inclusive hasta me dice súbele. No me gusta subirle porque yo sé lo que cuesta reparar un aparato, un driver, una bala, yo sé lo que cuesta. Entonces, pues trato de llevármela tranquila, más o menos tengo un oído técnico y ya algo que salga ligero, que la gente escuche bien y lo pueda disfrutar. No me gusta avanzarme, pero sí, todos, gracias a Dios y gracias a todos mis compañeros que siempre me reciben con los brazos abiertos y te digo, súbele, Mayín, súbele. Digo, no, suavecito, así está todo dar. Mayín, ¿quién es a todo ese público sonidero, seguidores de Sonido Siboney de Estados Unidos, de todo México, que siempre están al pendiente y pues la noticia o simplemente si algo pasa al Siboney, todo el mundo habla del Siboney? ¿Quién es a todo ese público que tanto los quiere? No, pues quiero agradecerles de verdad porque siguen los años pasando y seguimos vigentes. Eso es una de las cosas muy importantes porque bueno, tantos años de estar en el negocio, uno nunca ha querido correr porque la verdad ya hemos vivido experiencias. Entonces lo más bonito es caminar, invertirle poco a poquito, no presumir lo que tenemos, simplemente la gente lo va viendo, lo va escuchando, las pantallas las ven. Entonces a nosotros nos gusta darles lo que se merecen. Quisiéramos darle todo, pero no se puede al momento porque ese equipo es transporte, son trailers, bueno, es un gastadero de dinero que nunca tiene fin, un sonido nunca tiene fin de meterle y meterle, porque las competencias están bien duras. Tú ves unas producciones gigantes, ¿no? Y la verdad, quisieras tenerlo, pero la verdad dices, no, yo voy así, paso a pasito. ¿Por qué? Porque si tú compras una producción grande, pues tienes que cobrarles más. Y el barrio, pues la verdad, el barrio
es marginado, el barrio con broncas tienes para pagarte, ¿no? Entonces, mejor así suavecito, no me presiono, no presiono al cliente y así me la llevo bien bonito. Estábamos viendo que hay equipo nuevo del Siboney. O sea, eso no lo habíamos visto. Y Siboney, presidente equipo diario nuevo. Sí, la verdad nunca me gusta presumir lo que compramos porque con mucho sacrificio lo hacemos. Simplemente ahorita ya está cansado el equipo. Es nuevo, pero está cansado porque se aventó 1 mes y medio diario. Le falta la manita de gato, pero todo por dentro está nuevo. Entonces, se oye la calidad. No estoy tocando bruto, no me gusta tocar bruto porque la gente está con los oídos así. Entonces, ese equipo que traemos, el lineal, si te das cuenta, hoy fue a lo largo porque no se presta a colgarlo. Pero este equipo es lineal, se cuelga y te llena kilómetros de audio con una calidad impresionante. Sistema Electroboy original, tanto los baffles como el amplificador, crossover, todo es Electroboy original. Se fijan en las luces, en la iluminación, pero se olvidan del audio, papá. El audio es la clave del éxito. Tú sientes la música, la aprecias, lo disfrutas. Y lo que me gusta del Electroboy es que tú puedes platicar y no estás así tapándote el oído. O sea, disfrutas la música y no te lastima. Eso a mí me fascina eso, porque te vuelvo a repetir, yo soy sonido molero, me gusta mucho en las fiestas y veo a la gente cómo lo disfruta. No están tapándose los oídos. Y eso para mí es bonito porque es un sonido agradable, no es un sonido, como se dice, brutal, no es un sonido bonito, fuerte, pero que suena clarito y tengas chance de platicar, porque luego en las fiestas te encuentras con el compadre y todo, imagínate, grite, ¿cómo estás? Y acá no, suavecito. Entonces ya lo vimos y la verdad vamos a cumplir apenas el año con el equipo y yo creo que ahí vamos ya agarrándole el modo y la gente nos sigue aceptando. Pues ahí están mis amigos Siboney con Richard TV viajando. Próximamente esperemos hacer más cosas, mi querido Siboney, mi querido Mayín. Pues gracias. No, gracias a ti, feliz año a toda la banda, 2025, esperan cosas buenas, marzo, nuestro aniversario y bueno, muchas noticias. Ya voy a entrar a tocar para que nos vean, aquí estamos en el Peñón de los Baños, Siboney, Richard TV. Vámonos, córrele, Mayín. La cumbia de los elefantes, como los viejos tiempos. Escucha. Vengan los elefantitos. Dale, Juanito. Por Iztapalapa. Eso. Toma la mano, Simonera de corazón.